Diego, cuando lo escogimos a usted para el debate, estábamos pensando siempre en esa persona que va a subir un punto medio entre la visión del profesor Jorge Francisco y la visión de la profesora Alexandra y el profesor Fernando. Pero si nos fijamos bien, esta apelación a una mala visión por parte de la economía del ser humano que va a asegurar el profesor Jorge Francisco está muy relacionada con esa especie de irresponsabilidad a la hora de hacer modelos económicos que apela la profesora Alejandra. Pero desde su vida particular, ¿hay alguna otra causa de la crisis? ¿Te apegas a estas dos? ¿O una especie de formulación un tanto diferente al creer que la economía ha visto mal al ser humano, es una mala lectura del ser humano, o que los modelos económicos han sido llevados de manera irresponsable por la parte política? Bueno, me ahorro los saludos, pero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No sé si pueda cumplir el rol de mediador, pero bueno, sobre la pregunta de cuáles son las causas de la crisis, mi reflexión de pronto la enfoqué más hacia la perspectiva histórica. ¿Qué es lo que estamos observando? Y la primera pregunta, pues, que emerge, y la pregunta inicial que tengo es ¿cuál crisis? Y ahí yo traería al debate de pronto un pequeño ejercicio que debemos hacer, y tal vez la misma palabra crisis nos genera un problema, y es lo confuso que es el uso del plural. ¿Estamos hablando de una única o estamos hablando de las crisis? Y si quisiera resaltarlo, yo escribiría con comillas las crisis para en cierta medida sobresaltar de una manera de pronto muy brusca nuestro idioma, pero resaltando que mientras el proceso que se vive en algunos colectivos o en algunas sociedades a partir de reajustes económicos, sociales y políticos, no necesariamente son reflejos de lo que está sucediendo en lo otro. Incluso en este mismo periodo encontramos lugares del planeta que están viendo beneficios del proceso que se está dando. Entonces, en ese ejercicio de pensar la diversidad que plantea, y haría la misma pregunta para la misma idea del capitalismo. ¿Estamos hablando solamente de un capitalismo, el capitalismo, o estamos hablando de los capitalismos? Me acuerdo que cuando teníamos debates de esto en clases doctorales, salía la metáfora de hay un solo fútbol, pero en cada lado se juega el fútbol un poco distinto que en otro lado. Y ahí entonces entraría un poco a pensar la pregunta de si la idea del sistema como tal y una aproximación estructuralista o incluso desde el materialismo histórico responde realmente a esa realidad que estamos observando, o es una estrategia narrativa para tratar de comprender. Y yo partiría de no casarnos con esas ideas. Entonces, volviendo y para responder la pregunta, yo diría que los cambios a los que se enfrentó el planeta Tierra en la década de los 90, los ajustes económicos, sociales y políticos, pues en cierta medida presenciaron un desajuste de la balanza. Es decir, yo no lo llamaría ni balanza ni equilibrio, pero digamos el acuerdo de la relación existente entre el capital y la mano de obra a través de lo que había existido, y los procesos en el 90 de la desaparición de la otra propuesta de economía en el otro lado del planeta Tierra, generó excesivos recursos de capital que empezaron a invertirse o a redistribuirse de una u otra forma a lo largo y ancho del planeta, favorecidos por un triunfalismo norteamericano, Europa tal vez enceguecida porque por primera vez llevaba años de tranquilidad y no guerras, y empezaron a utilizar esos recursos de una u otra manera que tal vez no eran las más propicias para su momento, y lo que estamos presenciando es un ajuste a eso. Dentro de ese proceso yo simplemente quiero resaltar que las reformas neoliberales fueron capaces de separar las responsabilidades sociales que la misma dinámica económica había logrado obtener a lo largo del siglo XX. Entonces, una vez el capital separado de las responsabilidades sociales, digamos que la mano de obra quedó sola, y eso es lo que estamos presenciando. El capital a los 6-7 meses recuperó las utilidades con un jueguito numérico que hicieron ahí, y ahora el problema de ajuste es fundamentalmente laboral, que es lo que estamos viendo a lo largo de ancho del planeta.
Yo daría ahí de pronto, pues puedo continuar con el diálogo. Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta las respuestas a esta primera pregunta y de hecho tomando la visión un tanto más plural que nos da el profesor Diego Silva respecto a la crisis, quisiera preguntar entonces, ¿qué es lo económico que está en crisis? ¿Qué significa lo económico, la crisis en el sentido económico? Tomando, por ejemplo, la perspectiva del profesor Diego Silva, donde nos dice que la crisis se vive en diferentes esferas, ¿sí? Entonces, tomemos en este caso la esfera económica. ¿Qué es lo económico que está en crisis? Bueno, me tomo unos segundos para contestar porque precisamente estoy como tomando aire. La primera parte en la cual intervení hice como un recuerdo hacia mi abuelita que me decía que fuera muy correcto, pero al final yo nunca le hacía caso, entonces ahora me toca como controvertir un poquito lo que ha pasado aquí porque pues de alguna manera eso también le da más sabor al debate. Hay varias cosas ahí que yo quiero ponerlas como en una claridad de esta manera. Estudiar la economía desde los fundamentos, como podríamos ir hasta Adam Smith, como egoísmo, esas motivaciones individuales no es nada fácil. Es más, es un reto excelente, o sea, es una cosa, pues por algo es que todavía sigo siendo economista, porque la magnitud de eso, de intentar explicar algo como la crisis mundial, partiendo de que el mundo, la sociedad, está compuesta por personas y es la acumulación o la interrelación de todas las decisiones que toman las personas las que generan esos fenómenos agregados como algo que al principio puede parecer absolutamente caótico como una crisis. Si uno se propone eso, de una vez, al que lo quiera hacer le invito a que lo intente, es una tarea monumental. Entonces, ¿por qué llamo la atención desde ese punto? Porque de alguna manera el fuerte de lo que yo trabajo, y a eso lo podemos llamarlo económico, es estudiar el intercambio, las transacciones. O sea, de alguna manera, aquí se traen, no aquí en el contexto me refiero, sino en general cuando se habla de crisis, que la culpa es el sistema financiero, o de alguna manera se hicieron las cosas mal, pero solo con las ganas de molestar, o sea, de como poner otro punto de vista, fue en gran parte generador de riqueza y de muchas comodidades que tenemos hoy día, por ejemplo, gracias a innovaciones financieras que se hicieron, bueno, financieras también propiciadas porque había tecnologías de la información, o sea, porque la gente podía ponerse de acuerdo mucho más rápido y podía, por ejemplo, diversificar los riesgos de unas formas que antes, hace 100 años, era imposible hacerlo. O sea, la cantidad de intercambios, de negocios que se permitió gracias a, bueno, desarrollos tecnológicos como los computadores, el internet, pero también a la inteligencia de economistas que encuentran formas de hacer negocios que algunos aquí compañeros lo podemos, o pues con respeto, lo dicen con jueguitos numéricos. Para mí eso es para maravillarse, lo que esa gente se inventó y lo que lograron hacer basado en teorías que podríamos llamar, pues no es la palabra que más me siento cómodo, pero neoclásica. Y ya, o sea, me aguanto lo otro al final. Bueno, pero digamos, profesor Jorge, no estaría invadiendo, no estaría dándole a la economía un poco más, o no estaría la economía invadiendo espacios que no le pertenecen, pero cuando tú nos dices, mira, lo que pasa es que Adam Smith hizo una mala interpretación y dijo que el ser humano era egoísta por naturaleza en sentimientos morales. Y pues eso se recalca un poco en decir, pero mira que esto sirve mucho en esa especie de pelea darwinista, pero no está invadiendo esferas que no le competen a lo económico. ¿La crisis no es acaso algo más amplio? Bueno, aquí hay muchas cosas por discutir. De pronto, esta primera, ahorita escuchando todo esto, es un tema que a mí me apasiona mucho, pero que no lo he aplicado en concreto a esta situación, es la manera en que se entiende la relación entre lo virtual y lo actual, o mejor dicho, la forma en que la realidad se entiende, o como realidad virtual, o como realidad actual. Yo no sé hasta qué punto haya habido una especie de concepción, digamos, absurda de la virtualidad, de manera que
efectivamente esto de los juegos numéricos haya permitido crear una realidad que luego no tenía soporte. Pero bueno, eso no lo entiendo y creo que no sigo del todo lo que está tratando de plantear el profesor Alejandro. Pero a propósito de la crisis de ahora, yo lo que creo es que la pregunta está como más planteada, está cargada de ideología, mi modo de ver. ¿Por qué? Porque es como si intentáramos recortar la crisis en pedacitos y bueno, entonces no, hablemos solo de lo económico, a ver qué, o hablemos solo de lo político, hablemos... No, mire, en 1820 sale la primera edición de La ciencia de la lógica de Hegel, y él prácticamente en el segundo párrafo dice, estamos en crisis. Estamos en crisis como nunca antes habíamos estado en la humanidad. Y entonces uno queda perplejo porque dice, bueno, este señor y usted sigue leyendo de ahí para adelante y todos empiezan sus textos así. Ahora sí estamos en crisis. Ya antes la cosa era buena, ahora sí que se nos llegó el que nos trajo. Y prácticamente desde que inicia digamos lo que nosotros entendemos por modernidad, estamos en crisis. ¿Ya? Y ahora, claro, entonces ahora las crisis se puede hablar, digamos, uno puede hablar de crisis políticas, crisis económicas, crisis de valores, y todas las crisis quedan como aisladas, y lo que lo sostiene no está en crisis, ¿no? O sea, es decir, hay una especie de soporte que sostiene todas las crisis y que las vuelve todas llevaderas, pero no, precisamente el soporte es lo que mantiene todo en estado crítico, porque esa es la forma, digamos, de ser de la racionalidad, poner en crisis. ¿Sí? La forma de hacer la racionalidad es, yo planteo una idea y dependiendo del tipo de adhesión que yo tenga, propongo unos argumentos y eso me puede llevar con unos contraargumentos a poner en crisis la idea. ¿Sí? De manera que efectivamente, por ejemplo, volviendo al tema de la teoría crítica, siempre es posible hacer crítica, a condición de que se entienda que hacer crítica no es vetar. O sea, eso sí, es decir, yo creo que el derecho fundamental primario de los seres humanos no es ni el derecho a la libertad, es el derecho a la crítica. El derecho a hacer crítica porque es la manera de ser racional. Pero yo creo que en este punto, o lo que cubre ideológicamente el aspecto concreto de la crisis es que la crisis yo creo que no está en lo económico, la crisis está más bien en lo que uno llamaría, incluso para salirse de este problema de los sentimientos morales, voy a llamarlo de una manera sencilla, filosofía de la vida. Esto suena un poco raro y es difícil de explicar rápidamente y que quede lo suficientemente claro, pero voy a tratar de hacerlo. El problema es nosotros cómo queremos vivir la vida. O sea, lo que Charles Taylor, Charles Taylor en una tradición hegeliana y aristotélica, ¿qué es lo que tenemos por vida buena? ¿Qué es la manera que nosotros queremos vivir la vida y vivir la vida bien? Y resulta que cuando uno se pone a examinar eso, realmente las pocas personas que se hacen la pregunta o que se la plantean a fondo, difícilmente llegan a una respuesta de más allá de decir quiero ser feliz o bueno, quiero vivir bien o quiero... Es decir, es una especie de casilla vacía en toda nuestra forma occidental de vida. Zizek, en el último libro que me lo regalaron, esa propuesta de la crisis, se llama Primero como tragedia y después como farsa, y es un texto comentando que parte de una observación al hecho en el primario de Napoleón, y entonces Marx ahí dice, toda la historia se repite, primero como tragedia, el Imperio Romano, y después como farsa, la crisis alemana. Es decir, nosotros no aprendemos de la historia, olvidamos todo, y las cosas se repiten ahora como farsa. Entonces uno puede pensar, si esta crisis ahorita reciente de qué es farsa, ¿no? Bueno, esa es la introducción que hace él, pero entonces retoma un punto interesante sobre el capitalismo a propósito de esto, ¿sí? Incluso teniendo en cuenta que, claro, el capitalismo se puede entender muchas cosas, porque todo el mundo tiene de capitalismo una idea muy diferente en la cabeza. Lo increíble es que a pesar de eso sigue funcionando como si no le importara lo que la gente piensa de él, ¿sí? Y es eso.
el capitalismo es el sistema que deja a los seres humanos sin sentido de vida. O sea, les quita el sentido de la vida. Es decir, no importa usted cómo quiera vivir su vida, usted la puede vivir. Es más, el capitalismo se puede adaptar a una cultura indígena, a una cultura industrial, a una cultura colombiana mafiosa. Lo podemos poner a funcionar donde queramos, con buenos modales, con malos modales, de todas las maneras. Pero lo clave es que no asume ninguna responsabilidad por el sentido de la vida. Entonces es un sistema económico que deja al hombre sin sentido. Y es más, el argumento de Zizek es, por eso funciona, porque no depende de ningún contenido moral. O que es una de las críticas que yo voy a hacer un poquito aquí a esta, la profesora no lo dijo explícitamente, pero sí me parece, y es cuando se recurre a la frase del problema técnico, o al tecnicismo, eso me parece, porque es lo más ideológico que puede haber. O sea, la técnica, la idea de la técnica como neutralidad es la ideología en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque esconde los compromisos éticos que tiene toda formulación técnica. Profesor Jorge, pero qué pena que lo interrumpe, pero por ejemplo, eso en términos, o sea, poder hablar de una crisis como una totalidad y del capitalismo como una especie de crisis de la racionalidad, serían problemas fácticos de una crisis económica, ¿cierto? Porque